Oh glorioso Padre Pío, humilde servidor y fiel discípulo del Cordero, lo seguiste hasta la cruz, fuiste como víctima por nuestros pecados. Unido a Él y lleno de su amor, llevas la buena noticia de su resurrección a los pobres y a los enfermos, mostrando el rostro misericordioso de Dios Padre. Oh orador y amigo incansable de Dios, bendice a los que trabajan y mantienen la casa de alivio al sufrimiento y orienta desde el cielo a tus grupos de oración, para que sean faros de luz en este mundo turbulento y para que extiendan por todas partes el aroma de tu caridad. Oh Santo del Paraíso, obtén para nosotros la salud de cuerpo y espíritu, paz en las familias y la coherencia de la vida cristiana, para que podamos entrar contigo en la gloria del paraíso. Amén. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. A la edad de 33 años, el Padre Pío le parece de constitución débil y demacrada al doctor Giorgio Festa, pero sin aparentar una edad mayor a la que tiene. De estatura un poco superior a la media, no sufre ninguna anormalidad que dañe las articulaciones ni los músculos articulares, y tiene todavía un andar a veces más y a veces menos marcadamente incierto, por el sufrimiento que le causan las lesiones que presenta en los pies. Los largos años transcurridos desde la época de mis primeras visitas no han cambiado en lo más mínimo en él las líneas de su rostro, las actitudes de su persona, el carácter, el estado interior y aparente del espíritu. Su semblante pálido, en contraste con el color rosáceo de los labios, está enmarcado por una barba corta, obscura, apenas compuesta e iluminado por una mirada siempre limpia, dulce y sonriente. La frente alta, recta y amplia refleja la serenidad del alma y la inteligencia de su mente. Un corazón normal, un pulso más bien activo en el estado de reposo, tenía 90 pulsaciones. Respiración vesicular normal en todo el ámbito torácico, salvo una cierta debilidad respiratoria en la región del ápice pulmonar derecho, aunque no se oyen estertores ni otros rumores pulmonares anormales. El Padre Pío fue exonerado del servicio militar con el diagnóstico de infiltración apical, después de un examen radiológico. Pero tal diagnóstico no encuentra concordancia en la investigación clínica, por más que varias veces, incluso en época reciente, se lo realizara con cuidado. Más específicamente, en lo que se refiere a las funciones del sistema nervioso central, el Padre Pío no ha tenido nunca convulsiones, ni delirios, ni paresis, ni siquiera transitorios en ninguna parte del cuerpo, ni fenómenos de excitación ni de depresión psíquica. Por consiguiente, nada aparece de las investigaciones realizadas que permita suponer en él una disposición, aunque fuera leve, a manifestaciones neuro o psicopáticas de cualquier naturaleza. Al contrario, durante las indagaciones hechas sobre su persona y en el transcurso de nuestras largas conversaciones, he tenido bastantes oportunidades de recoger las pruebas de su constante y serena coherencia, que caracteriza cada uno de sus actos, y el perfecto y completo equilibrio de su sistema nervioso, la facultad de su mente y las especiales prerrogativas de las cuales su espíritu se muestra dotado. Pensamientos, juicios y escritos revelan un equilibrio tan perfecto en los atributos de su alma y una integridad tan rectilínea de su mente que hace excluir de manera perentoria la existencia en él de una cualquiera de sus pretendidas taras psicológicas con las cuales la desgarrada retórica de ciertos maestros de psicología ha pretendido también hoy explicar las más sorprendentes manifestaciones de una vida que,
escapando misteriosamente a las indagaciones de la ciencia, se desarrolla de manera incontrolable fuera y por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza. En el Padre Pío se observan fenómenos que, objetivamente hablando, escapan al control de toda ley natural y científica. Las notables hipotermias, que hacen subir con tanta rapidez la columna mercurial hasta la temperatura de 48 grados centígrados. El perfume fino y delicado emanado de la sangre que brota de las heridas presentes sobre su persona. El fenómeno todavía más interesante de la estigmatización. Además, por la nutrición extremadamente escasa y también por la carencia del mínimo de tiempo que la naturaleza tiene derecho a reclamar en descanso de la fatiga diaria. Falta una razón de equilibrio en el balance de sus fuerzas orgánicas y todavía la energía de su espíritu, de su mente y de su voluntad se conservan maravillosas, tanto que, salvo una breve hora de reposo que él concede luego de la comida del mediodía, para poderse concentrar mejor en la soledad de su celda, desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer, y con frecuencia también a altas horas de la noche, dedica todo su tiempo a la confesión y a la conversación con aquellos que se acercan a visitarlo. Vive con nosotros, atestigua una de las varias personas que tuvieron con el Padre Pío una cierta familiaridad. Y vive con nosotros con un sentido de verdadera humanidad. Ama con verdadero amor humano, con los ímpetus de las ansias, los abandonos y las ternuras imprevistas que solo pueden brotar de un gran corazón. Es Padre en el más amplio sentido de la palabra, porque con su espíritu abraza toda nuestra humanidad, amando a sus hijos antes que procurar ser amado. De este argumento tan alentador para la debilidad espiritual de nosotros, hombres comunes, se puede hablar mucho y largamente con la dichosa conclusión de que una criatura más es santa y más vive como humana, según Dios entiende y desea. El Padre Pío ama tanto que se define como un enfermo del corazón, y aún reconociendo por experiencia directa que es una cosa pésima vivir del corazón, el suyo es un volcán siempre encendido. Quien tuvo la fortuna y la alegría de vivir junto a él y experimentó un poco del calor de aquel volcán, trata lo mejor que puede de decir algo, definiéndolo como corazón de oro, el corazón del Padre Pío. No logro traducir la armonía gentil que el Espíritu de Dios inspiraba en él. Para mí era un eterno niño, jubiloso ante las sorpresas que se le procuraban, desde una toma de tabaco hasta el ofrecerle un chocolate. Gustaba el delicado placer de la amistad, purificada y garantizada por la pobreza. Sensibilísimo a la más mínima cortesía que recibía y correspondía con oraciones y gracias de vida eterna. Intenso, con una sensibilidad de mimosa, intuía a distancia el deseo de las personas y respondía a quien lo amaba con inmediata rapidez. También estaba prevenido el perro del convento, pues si encontraba abierta la puerta del huerto, se paseaba hasta la recámara del padre, rascaba un instante junto a la puerta y se iba solo cuando el padre le decía: «Bueno, ya basta, puedes irte». Corazón de oro el del Padre Pío, incluso para aquellos, y quizás mucho más, quienes recibieron alguna reprimenda.
El sentido de humanidad y de bondad que brillaba en sus ojos es difícil precisarlo con palabras. El hombre que vivía con Dios, asimismo experimentaba la dicha de conversar con los hombres. Lo habría complacido tener cercanos a todos sus hijos espirituales y a todos sus cofrades, saludando su llegada con alegría jovial y afligiéndose si pensaba en su partida, y rogaba como un niño: quédate otro poco, estate un rato conmigo cualquier otro día. No olvidaba nunca enviar sus saludos a todos los amigos y hermanos lejanos que conocía y sabía en espera de un recuerdo suyo. No se conformaba con abrazar una sola vez al hermano o al amigo. Más bien, cordial, poniendo cara de astucia sonriente y con ojos risueños, remedaba cortés a aquellos que se saludaban con abrazos y besos no sentidos, forzados e hipócritas. En un hombre cuya vida es toda de Dios, como la del Padre Pío, no es raro encontrar gestos delicadamente humanos. El 16 de octubre era mi cumpleaños. Como siempre, estaba yo encerrado en la oficina trabajando. No había visto al Padre y esperaba por esto con impaciencia las 11 horas para saludarlo. Aquella mañana no escuché su paso cadencioso y arrastrado, acompañado de fuertes golpes de tos. Continué mi trabajo cuando, de repente, me pareció que alguien se había parado junto a la puerta y la tocaba delicadamente. Desconfiado me levanté y abrí. Era él, sonriente y un poco apenado, como un chiquillo sorprendido por su madre haciendo alguna travesura. «Felicidades», me dijo, y tomando del ojo de la cerradura donde la había insertado, me dio una florecita. Se lo agradecí conmovido y le besé la mano. Conservo la florecita entre mis pertenencias más queridas. La actitud del Padre Pío en cualquier ocasión es la de un abogado que quiere a toda costa salvar al reo y no perjudicar al inocente. Estaba siempre dispuesto a llorar por el reo y por el inocente, como si las calamidades de uno fueran separadas e independientes de las del otro. Y entonces el corazón no se controla y los sentimientos de ternura no son fruto de reflexiones, sino impulsos primitivos. La aplicación de ciertos principios es menos rígida respecto a otros moralistas porque está sustentada en un fondo de comprensión y de bondad, suavizado por las circunstancias atenuantes, impulsada hasta los últimos límites de lo lícito. Su ternura tiene formas imprevistas, profundas. Todas las fiestas de la iglesia, decía el Padre Pío, son bellas. La Pascua, sí, es la glorificación, pero la Navidad tiene una ternura, una dulzura infantil que me roba el corazón entero. Y de hecho, en cualquier día de la segunda mitad del año, si se le preguntaban cuántos días faltaban para la Navidad, él respondía de inmediato con precisión, enumerando los días y a veces incluso las horas. Esta amorosa paternidad suya forma parte de la visión bella y clara de la vida que palpita en él con un ritmo pausado y potente. Vive y sabe vivir donde quiera, con quien quiera. Trata familiarmente con todos y con familiaridad resuelve todos los problemas, incluso aquellos trascendentes y complicados. Sabe amar de manera genuina y simple, como ama y se comporta un hombre natural, con una simplicidad y sinceridad incapaz de engañar o de decir un sí por un no. En los días con un sol canicular, siente el calor y va en busca de una bocanada de aire fresco. En los crudos inviernos, el frío lo atormenta y no desdeña el calor del hermano fuego. Sus manos y sus pies estigmatizados no están nunca suficientemente calientes.
el invierno de 1925. En ese invierno se colocaba cerquísima de una gran hoguera, junto a la cual nadie podía resistir, y sin zapatos acercaba los pies a pocos centímetros de la flama, manteniéndolos por cerca de media hora y a veces hasta una hora sobre el fuego. Con frecuencia se veían humear los calcetines y en alguna ocasión también se le chamuscaban. Cuando se siente exprimido en el lagar de pesadas pruebas, el Padre Pío recurre a Dios, ofrece a Él sus sufrimientos, pero va en busca también de un apoyo de una persona humana y no esconde las lágrimas. Son los borbotoncitos de la naturaleza que permanecen también en los santos, nuestros amigos y modelos, que con su comportamiento nos enseñan a nosotros, pobrecitos, cómo podemos desahogarnos filialmente con el Señor sin ofenderlo. No toma la muerte a la ligera, como aquellos que dicen tener el espíritu totalmente enfocado hacia la nueva vida. También lo humano reclama su parte. Cuando su madre murió, luego de haberla asistido con atenta y delicada atención, descarga como un torrente impetuoso su amor de hijo, repitiendo quién sabe cuántas veces entre sollozos y lágrimas: mi mamita, entregándose luego completamente a la voluntad de Dios. La misma escena se repite cuando muere su padre y ante la súbita desaparición del doctor Giuliani Sanguinetti, se afligió muchísimo al grado de sentirse también físicamente durante muchos días, continuamente, no obstante su trabajo cotidiano. La misericordia lo arrastraba, a veces a una complicidad que podía parecer extraña en un hombre de Dios. Él, tan enemigo del pecado, sabía discernir caso por caso y por consiguiente dar a alguien un latigazo y a otro un sonriente abrazo. Solo quien lo conocía muy pero muy bien podía advertir que él disimulaba para no hacer sufrir a sus hermanos. Para consignar en los límites de un ensayo esta vida del Padre Pío, estamos obligados a distanciarnos de su corazón de oro, añadiendo solo algún otro pormenor de esta obra maestra de santidad y de humanidad, refiriéndonos siempre a las fuentes de primera mano. Manifestaba hasta la conmoción la más límpida nobleza de corazón cuando agradecía una gentileza recibida, especialmente si un sacerdote le ofrecía la aplicación de una santa misa. A veces parecía evadirse de las rígidas normas propias, porque la humanidad y la ternura del corazón hacia los sufrientes lleva a veces a un contraste real o aparente con cualquier otro deber. Sentimientos de intensa compasión surgían de su alma cuando se presentaban los enfermos, especialmente si eran niños pequeños. A veces quedaba como paralizado y no lograba hacer otra cosa sino llorar sobre ellos. De hecho, dijo una vez: «Oh, si yo pudiera destruir el dolor de la faz de la tierra», pero de inmediato rectificó: «¿Y quién soy yo para querer hacer lo que Dios no hace?». El Padre Pío es el verdadero poeta de la vida, de la que hace un himno de alabanza y gratitud a Dios. Dijo en una ocasión: «Quien quiere amar puede, basta eliminar lo que es desorden. Entrando en el orden se ama a Dios». Un hermano exclamó: «Sí, sí», despojándose de todo afecto hacia las criaturas. No, amar a Dios y a todo lo creado. Verdadero hijo de San Francisco de Asís, no acepta la oposición entre creación y creador. No es la naturaleza la que es corrupta, sino que es la voluntad la que la corrompe. No se honra por completo al Creador, maldiciendo a la criatura, como si el Dios Redentor impidiera creer en el Dios Creador.
La naturaleza es perniciosa solo si se separa de Dios. El pensamiento de lo sobrenatural no vuelve miserables las cosas en este mundo, sino que devuelve a éste la interioridad de la que fue privado, y el santo real nos muestra el mundo tal como Dios lo quiso. Es una luz que Dios pone en el mundo y que lo ilumina tanto más cuanto menos veamos de dónde procede. Pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.